o estamos ante una posible guerra fría diferente. Hay que tener en cuenta de que ya no es una guerra entre sistemas, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo, podríamos decir, entre el capitalismo liberal, podríamos decir, o las democracias liberales y el comunismo soviético de la URSS, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas, varios factores. Primero de todo, señores, es que las potencias actuales, nos guste o no, la realidad es esa, no actúan dentro de un sistema capitalista. Y esto es una realidad, por mucho que Rusia o China, ¿no? Sobre todo, pues no tengan un sistema político que podríamos decir democrático. De hecho, casi todo, bueno, casi no, todo lo contrario. Pero económicamente hablando, sí que forman parte de este, podríamos decir, juego capitalista, ¿no? O sistema capitalista, dentro de lo que cabe, ¿no? Hasta tal punto, señores, de que pues las economías de China, Rusia, pues están conectadas con Estados Unidos. Por no decir también con Europa y todo este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, Europa depende mucho, por ejemplo, del gas ruso, ¿no? Y depende mucho de de China también. Muchas exportaciones, importaciones que tenemos que recibir y necesitamos precisamente de China, ¿no? Os voy a poner un pequeño ejemplo de precisamente entendamos la diferencia entre esta futura Guerra Fría y la anterior, porque antes, por ejemplo, la economía estadounidense y la economía rusa de la URSS eran totalmente independientes. Ahora, recordemos, ¿vale? Y repetimos, las economías de estos países están totalmente conectadas. Por ejemplo, en 2020 las inversiones estadounidenses en China ascendieron a nada más y a nada menos que a 123,9 mil millones de dólares. Y mientras China, hay que tener en cuenta que controla ahora mismo el 1,065 billones de dólares de deuda de Estados Unidos. Es decir, un 3,68% del total. Aquí podríamos decir que, ostras, Estados Unidos depende de China. Y sí, es cierto que en este sentido depende bastante de China. Pero también hay que tener en cuenta que la economía china depende precisamente de la estabilidad del dólar. No hay que olvidar que todas las divisas dependen precisamente del dólar, ¿vale? Están supeditadas al dólar. Ya no solo esto, sino que encima hay que tener en cuenta, ¿no? Que ya no es que solo ya no es un cambio de... Ya es un cambio de paradigma, ya no es una lucha entre democracia liberal, capitalismo y comunismo y tal, sino que encima tampoco es que se trate ahora mismo de dos bloques, Occidente y Asia, ¿no? Antes era Europa y Estados Unidos contra Rusia, China y Asia en general, ¿no? Ahora podríamos decir que existen 4 potencias, de las cuales estas 4, cada una tiene un interés propio. Tenemos a Estados Unidos, Europa, Rusia y China. En cuanto a Europa, podríamos decir que, bueno, es una potencia en decadencia, también hay que decirlo, ¿vale? Y seguramente dependerá más de Estados Unidos a partir de ahora. Bueno, sobre todo ahora, ¿no? Pero hay que tener en cuenta China. China es la más emergente de todos, ¿no? Y por eso también es una de las cosas que se ha hablado en la cumbre de la OTAN. El auge de China y el peligro, la amenaza china, ¿no? Tal es así, señores, de que Estados Unidos tiene unos nuevos aliados en Asia. Los llamados socios alrededor del mundo, o sobre todo el grupo de los 4, que es Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, precisamente en Asia, ¿no? Así que no es una pelea entre Occidente y Asia, sino más bien es una pelea entre 4 potencias para ver cuál consigue la hegemonía de podríamos decir, nueva orden mundial, ¿no? O esta nueva Guerra Fría. Veremos qué es lo que acaba sucediendo, porque realmente es algo preocupante y que tenemos... va a decidir probablemente el futuro de este siglo, ¿no? Cómo va a suceder todo esto. Ahora bien, señores, con el tema de la guerra de Ucrania, hay que tener en cuenta, o hay que preguntarnos una cosa. ¿Y si precisamente, ¿no? El hecho de que estas potencias nucleares pues estén haciendo o aumentando el armamento nuclear no significa, por otro lado, que vayamos hacia una guerra nuclear, ¿vale? De hecho, insisto, vamos hacia una guerra fría donde precisamente la amenaza de la destrucción mutua
lo que hace es precisamente de que no se ataquen precisamente entre sí, ¿no? Provocando lo que en su momento pasaba con Estados Unidos y la URSS, que los conflictos armados estaban en países sin precisamente ese armamento nuclear o esa potencia militar como tenían la URSS o Estados Unidos, ¿no? Provocando evidentemente inestabilidad por todo el mundo. Ahora podríamos decir que Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa, Rusia, China, podríamos decir que más o menos tienen la paz, entre comillas, aseguradas dentro de sus propios territorios. ¿Y esos países que no? ¿Y esos países que no están bajo la protección nuclear? Entre comillas, entendamos protección nuclear como la amenaza de la destrucción mutua, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Ucrania. Ucrania, señores, no está bajo el manto del armamento nuclear y, por lo tanto, está sola frente a una potencia nuclear como es Rusia, sin que ningún tipo de aliado le pueda ayudar precisamente porque está o existe esa amenaza. Así que, señores, aquellos países que precisamente no tengan armamento nuclear estarán totalmente desprotegidos, porque estarán solos. Se ha demostrado aquí que la OTAN, por ejemplo, no se atreve a iniciar ningún tipo de conflicto directo contra Rusia en Ucrania, porque eso provocaría una guerra nuclear. Así que entonces nos encontramos con que solamente va a haber paz entre potencias nucleares. Justamente el uso o mejor dicho, la pertenencia de armamento nuclear va a provocar precisamente la paz entre esos estados. Pero vuelvo a decir, eso me parece una paz nuclear, podríamos decir, injusta, porque ya no es que solo no tengan, ¿no? Pues precisamente armamento nuclear, sino que encima por parte de esas potencias nucleares se le impide a los otros tener precisamente ese armamento nuclear. Es más, es motivo de intervención militar el hecho de intentar de alguna forma conseguir armamento nuclear. Veremos qué es lo que acaba sucediendo, si al final pues todos los países tenemos armamento nuclear y al final llegamos a una paz mundial, o vamos a la destrucción mutua, o simplemente vamos hacia un nuevo orden en el cual existen los estados y los subestados. Los estados, las 4 potencias, podríamos decir, nucleares, y luego el resto como países satélites, podríamos decir, para la utilización de los conflictos, ya no solo militares, sino económicos, de esas potencias, ¿no? Así que, bueno, podríamos decir que en esencia volvemos a la Guerra Fría y volvemos precisamente a ese periodo de, podríamos decir, imperialismo, ¿no? Ahora sí. Ahora sí.